Hola Acuario, muy pero muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a Lely Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Si te suscribes, activa la campanita, ves el video completo. Y de paso puedes saber cómo ganar lecturas privadas si ves el video hasta el final, ¿ok? Bueno, te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo sobre esa persona especial, el amor, la economía, sobre lo que tú desees y además veremos qué rituales puedes hacer para lo que nos muestren las cartas. ¿Listo? Entonces es súper especial. Bueno, y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Bueno, vamos el día de hoy a hacer tu lectura semanal. Por ahí sonó el gallo. Tómenlo como el inicio de algo nuevo. Vamos a hacer tu lectura semanal, Acuario. Recuerda que es una tirada general que no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género, identidad sexual a quien va dirigido, y que si no resuena hoy, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Listo? Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones o en el primer comentario hay un video para que lo busques. Comenzamos con tu mensaje general de los ángeles. Si tienes algún tipo de petición especial de oración que hacer, puedes dejarla ya mismo en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor del mundo, lo haremos por ti. Te dice, hallarás tu luz interior. Mira que la semana que viene siento que es una semana de mucha iluminación, una semana en la cual vas a ampliar el panorama de respuestas que hay en tu vida, ¿sí? Siento que algunos de ustedes necesitan ver con claridad una situación para tomar decisiones claras, contundentes, antes de que termine el año. Y los ángeles te dicen el día de hoy, tranquilo, no te preocupes, vas a hallar esa luz interior, esa respuesta que tanto has estado buscando. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Te dice tu inspiración te lleva al más allá. Sí, entonces no te preocupes porque, como te digo, la luz divina va a llegar a tu corazón, la luz divina va a llegar a tu vida, la luz divina va a iluminar todos esos espacios de confusión, esos espacios de duda, para que tú tomes como la iniciativa de poder como decidir algo claro. Finalmente te dicen, lleva justicia al inocente. Miren que aquí tenemos el árbol de la vida, el árbol de la verdad. Y siento que esta decisión te va a permitir actuar de una manera justa y equilibrada, y que esto va mucho en consonancia o en resonancia con el universo, y de esta manera podrás ser muy pero muy bendecido o bendecida, ¿sí? Auguro luz. Algo que no podías ver esta semana sale a la luz. Bueno, vamos a pasar ahora a tu lectura para el plano de lo económico. Gregory material. Suerte en lo material, pero no te dejes llevar por la ambición. Podrías cruzar límites no permitidos. Ok, bueno, mira que Acuario siento que va a entrar como en una especie de tiempo de ciclo en el cual va a empezar a recibir tanta abundancia y tanta riqueza que tiene que de no caer como en la ambición, digamos como en el centrarse netamente en las partes materiales de la vida, sino encontrar como una especie de equilibrio bueno, bonito e importante. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot como tal. Para esta semana, ¿qué se viene? ¿Qué consejo nos da? Bueno, comenzamos con este Rey de Oros, que es un muy buen augurio en tu parte económica, porque siento que es una semana de muchísimo, pero muchísimo triunfo
en la parte de lo económico, ¿sí? Siento que empiezas como a empoderarte, a llevar la delantera, liderazgo. Y precisamente por eso es que el Gregory Material te estaba diciendo esto, que mucho cuidadito con que la parte económica se vuelva, digamos, como el motor de tu vida, ¿sí? Esta carta del rey también me augura prosperidad y estabilidad, seguridad. Si en los días previos o en las épocas previas como que, digamos, no estaban muy seguros respecto a qué iba a pasar con tu economía, te dice tranquilo, no te preocupes porque las cosas van a fluir de una manera adecuada. Bueno, por otro lado tenemos este Caballero de Bastos, que es una carta que me habla acerca de un viaje, sí, esto puede ser un viaje, pero también de avanzar hacia lo desconocido, sí, de avanzar hacia nuevas metas, nuevos proyectos. Siento que podrían estar llegando oportunidades en esta semana como para que tomes otro puesto laboral en otra ciudad, para un ascenso, para un puesto diferente a lo que normalmente has estado trabajando. Y yo te veo aquí un poco dudando acerca de tus capacidades, ¿sí? Eso me lo dice la carta de la templanza y ese 3 de espadas que se encuentra allí, ¿sí? También te preocupa mucho el alejarte como de tu familia o de personas importantes. Sin embargo, me dice que en esta nueva propuesta el universo dispondrá de todas las cosas para que puedas estar cerca de los tuyos y al mismo tiempo crecer profesionalmente. Veo que esto está muy cerca, sí, y que no dudes tampoco de tus capacidades, sí. Esta carta de la templanza invertida me habla acerca del miedo que tienes para vencer ciertos obstáculos y te está diciendo tranquilo porque los vas a poder hacer ya que yo estoy contigo. También esto me habla acerca de liberación de la esclavitud. Bueno, en el contexto económico realmente es la liberación de deudas. Siento que hay algo que tienes pendiente por pagar que no sabes si lo vas a poder hacer. Y el universo el día de hoy te está diciendo tranquilo porque sí vas a poder hacerlo. ¡Wow! Ya salieron las dos cartas para ustedes. Números de la suerte a día de hoy. Tenemos el 40, el 62 y el 3. Última carta, la carta de la emperatriz. Energía para ustedes de gobierno de poder. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte del amor. Recuerden que esta es la lectura general de la semana, que nuestro especial de amor sale jueves y viernes. Y si no lo han visto, los invito a verlo. Perdón, sale viernes y sábado. Entonces, si no lo han visto, pues los invito a que vayan y lo vean. ¿Sí? Ahí hablamos de solteros, conexiones, consejos, de todo. Bueno, para esta semana importante las siguientes iniciales en el amor: la Y o Y, la Q, la F, la H, la J y una última, la S. Estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Consejo general de parte de las hadas y de los ángeles para ustedes, mis amores. Consejo general. El Elohim de las aguas te dice: vas a tener protección espiritual, lealtad, amistad y generosidad. Siento que en el amor durante los próximos días, si es que alguien ha querido intentar hacer algún tipo de acción física, espiritual o material en contra tuyo, en contra de tu pareja, te dice: vas a recibir protección espiritual. Y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios y suscríbete para apoyarnos. Veo que definitivamente toda esta protección es la cosecha de siempre actuar como con amor y siendo una excelente persona. Vamos a barajar nuestras cartas y recuerda que esta lectura puede ser para los que están solteros, en conexiones, que es general. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Toma lo que resuena y deja pasar el resto, ¿ok? Bueno,
Comenzamos con esta sota de copas. Recuerden que las copas siempre nos van a representar los sentimientos. Y en este caso yo veo una persona que tiene miedo como de expresar, le cuesta, ¿sí? Le cuesta como decirte las cosas que realmente están pasando por su corazón o por su cabecita. Sin embargo, me resuena mucho decirte que a veces la gente no nos dice te quiero o te amo con palabras, sino con hechos, ¿sí? Con el hecho de decirte hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar de tal tema? Eso también es demostrar amor, cariño y afecto, ¿sí? Eso es súper, súper importante. Yo veo que hay alguien que tiene intenciones de un matrimonio, sí, me lo dice esta carta de este 9 de oros aquí, pero es como una propuesta que se le está quedando ahí atorada en la garganta a esta persona especial. Me dice que tú en ti has encontrado madurez, una persona con buen criterio, una persona que ya sabe lo que quiere en la vida y que le gustaría compartir como este camino contigo. Sin embargo, como te digo, le cuesta. Le cuesta expresar las cosas, pero tenlo por seguro que muy pronto pues esto llegará para ti. Esta carta del 6 de copas, saben, aunque esté invertida, no tiene como un mal significado. De hecho, nos habla que esta motivación de esta propuesta de matrimonio se da debido a un amor indomable, debido a que esta persona quiere un futuro mejor a tu lado. Sin embargo, también es una carta que nos invita a tener mucha prudencia porque hay planes, en este caso en el amor, que pueden estar fracasando si los comentas mucho con los demás. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Capricornios, Aries o Tauro, también puede ser otro signo de tierra, como por ejemplo Virgo. ¿Listo? Eso es importante que lo tengas presente. Tenemos por ese el otro lado, ese 3, y es un consejo muy importante porque me dice, respecto a esa propuesta inesperada, tómalo como algo positivo, ¿sí? Tómalo como que tienes el suficiente carisma, amor y que has sembrado cosas bonitas y te lo mereces, ¿sí? Yo siento que aquí va a llegar una persona, puede ser una mujer rubia o puede ser no necesariamente una mujer, sino las características emocionales de estas personas, como que cuando te pasa algo bonito, siempre tiene que estarle buscando el pero para poderte desanimar, siempre tiene que estar allí como buscándole digamos como la quinta pata del gato, como le dicen en mi país, y pues que esto a veces es bastante injusto. No te dejes opacar la felicidad de esta propuesta linda que llega, más bien como que ayúdale a este personaje a sacarla de su garganta porque ahí la tiene atorada. Vamos a ver qué nos clarifica nuestro... ¡Ay! Están saliendo las cartas así para ustedes. Me dice, la relación puede estar cayendo un poquito en la rutina. Si se sienten algo distantes, quizá es por culpa de la monotonía. Yo les recomiendo con todo mi corazón que en los próximos días se den algún tipo como de tiempo para ustedes dos a solas, de tiempo en esta semana para que puedan salir como de este desánimo. Veo que hay un desconcierto que puede estar motivado más por esta persona envidiosa, desleal, ¿sí? Más que por ustedes, ¿sí? Así que pues mucho cuidado. Recuerden que entre menos gente sepa de la vida de uno, menos gente puede mandar energía negativa y como dañarte los planes, los proyectos que tengas con alguien más, ¿sí? Eso tenlo súper, súper presente. Haz las cosas calladito y verás que las cosas salen mejor. Bueno, mil gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji de corazón en los comentarios y así sabré que llegaste al final y que mereces participar por una lectura privada cada semana en el sorteo y estar en nuestros en vivo. Te llevo mucho, te quiero infinidades. Bendiciones.